Marcos capítulo 11 nos va a hablar acerca de Jesús entrando a Jerusalén. Y habíamos dicho en esa oportunidad que si podíamos viajar a ese acontecimiento, si podríamos volver a ese día, si podríamos llegar a ese momento, podríamos ver a una gente, a una gran multitud, a muchas personas con gozo, con alegría, con entusiasmo, recibiendo a Jesús. Y nosotros podríamos decir, estas personas están experimentando, como hoy en día se dice, ¿no?, un avivamiento espiritual. Estas personas están teniendo un avivamiento bueno, ¿no? Porque están reconociendo a Jesús, están clamando Hosana, están diciendo Hijo de David, y todos podríamos estar de acuerdo y decir, wow, en este lugar de Jerusalén está pasando algo extraordinario, algo está ocurriendo en este lugar. Bueno, pero luego nos damos cuenta a través de las Escrituras, a través de los Evangelios, que no era así. Porque esa misma gente que clamaba al Hijo de David, sálvanos ahora, 5 días más tarde le iba a decir, crucifíquenlo, mátenlo, no lo queremos, lo rechazaron. Jesús vio todo ese panorama, Jesús percibió el corazón de las personas, y Lucas va a decir que cuando Jesús miró a las personas, miró alrededor, se entristeció y lloró. Y Jesús vio el juicio de Dios cayendo sobre Jerusalén, el castigo de Dios sobre este pueblo incrédulo, este pueblo rebelde, y Jesús lo vio. Y es por eso que Jesús lloró y se lamentó. Entonces, en ese contexto, Jesús vuelve a Betania por la noche a descansar, dice Marcos. Al otro día, cuando regresan otra vez a Jerusalén, Él tiene hambre, porque es hombre, es humano, 100% hombre, 100% Dios, y va a una higuera con la esperanza de buscar un fruto, de encontrar algo para comer. Y habíamos visto que esta higuera no tenía frutos. Era muy buena por fuera, aparentemente hermosa, llena de hojas, llena de vida, pero sin fruto. Y Jesús le maldice ahí en Marcos capítulo 11 y dice, nunca nadie coma fruto de ti. Entonces era necesario que este acontecimiento se conecte con lo que Jesús hizo más adelante en el templo, cuando llega al templo y también hace una limpieza profunda, ¿no? Hace una limpieza, esta es la casa de Dios, casa de oración, no es cueva de ladrones. Estas dos cosas se conectan. Jesús estaba enseñando como un estilo de parábola a sus discípulos de que ya era el tiempo de que Israel reciba el juicio de Dios. Que Israel tuvo su oportunidad de acercarse a Dios, de arrepentirse a Él, de cambiar su corazón y no lo hizo. Entonces Jesús estaba mostrando, bueno, ya es el tiempo de que llegue el juicio de Dios a Jerusalén, a Israel. Después de esto, de la maldición, ellos otra vez vuelven a descansar en la noche y al siguiente día es la narrativa que estamos leyendo hoy. Al siguiente día dice Marcos 11:20, y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Ahí está, la higuera que Jesús maldijo al día de ayer, hoy ya no es más, está seca, está muerta. Entonces Pedro dice, ¿no?, acordándose, le dijo, Rabí, maestro, mira, la higuera que maldijiste ayer ya está seca, se ha secado, ¿no? Y es interesante, Jesús no le responde directamente a Pedro. Respondiendo Jesús les dijo, porque siempre la enseñanza era para todos. Jesús les dice una respuesta, tened fe en Dios. Y nosotros podemos preguntarnos, pero a ver, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Qué tiene que ver con que Pedro le diga, mira maestro, la planta de ayer ya no sirve, está seca? Y Jesús le dice, tened fe en Dios. Medio que no concuerda la respuesta. Bueno, Mateo, en el pasaje paralelo, en Mateo 21:20, ahí está la pregunta que los discípulos lo hacen. Vamos un momentito, Mateo 21:20. Voy a pedir que lo lea alguien que ya lo tenga rápidamente para que continuemos esto rápido. ¿Qué dice Mateo capítulo 20? Hay una pregunta ahí que conecta a la narrativa de Marcos. ¿Alguien que lo pueda leer? Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Ahí está. La pregunta de los discípulos, ¿no? Ven a la planta muerta y la pregunta es, ¿cómo es que se secó esta higuera?
Hermanos, acá no le están pidiendo a Jesús que les dé detalles, a ver, ¿cómo es el proceso de una planta cuando se seca? ¿No? A ver, ¿qué es lo que pasa primero, lo siguiente? No. Ellos están preguntando una pregunta muy buena, una pregunta que todo cristiano también en su momento debe preguntarse y debería hacerlo siempre. ¿Cómo es que se secó esta planta? Lo que los discípulos están preguntando, ¿cómo es el poder? ¿Cómo ocasiona el poder? ¿Dónde surge el poder para que ocurra esto? ¿Dónde funciona? ¿Cómo se crea? ¿Cómo se manifiesta el poder de esto? Porque Jesús, has hecho algo extraordinario, has hecho algo imposible. Lo que tarda 10 años, o lo que tarda una semana, o lo que tarda un año, tú lo has hecho en un momento, al instante. Has hecho que esa planta se muera. Y la curiosidad de los discípulos es ahí. ¿De dónde viene el origen del poder que hace lo imposible las cosas? Y Jesús entonces ahí responde lo que dice Marcos. Tened fe en Dios. Qué maravillosa respuesta de Jesús. Una respuesta corta, pero una respuesta llena de poder. Tened fe en Dios. Recordemos un poquito el contexto, porque no podemos sacarlo de contexto a esta narrativa. Los discípulos estaban con Jesús por 3 años. Y los discípulos han estado con Jesús dependiendo de Él por todo este tiempo. Cuando ellos tenían hambre, Jesús les daba de comer. Cuando ellos estaban a punto de morir, Jesús les ayudaba y Jesús estaba siempre a su lado. Entendamos algo. ¿Quién era Jesús? Él era Dios. Estaban al lado de Dios. Por lo tanto, es posible que este tiempo sus discípulos hubieran olvidado algo interesante y algo que también el pueblo de Israel lo ha olvidado. Y lo vemos a través de las Escrituras. Depender de Dios. Confiar en Dios. Aparentemente los discípulos habían dejado a un lado el tema de la oración. ¿Para qué vamos a orar a Dios si aquí está Dios con nosotros? Es la idea, ¿no? Entonces, el pueblo de Israel, hermanos, había caído en este error. En el error de tener fe, pero no en Dios. Ellos tenían su templo, tenían sus fiestas, tenían sus sacrificios, tenían sus rituales, pero no tenían fe en Dios. Estaban bajo un manto de religiosidad y estaban acogidos allá, aparentemente ocultando su fe en esas cosas. Y hoy en día también pasa lo mismo en las iglesias. Hoy en día podemos estar metidos en una iglesia llena de actividades, lleno de rituales, lleno de cosas por hacer, y vamos allá ocultando que tenemos falta de fe en Dios. Y es por eso que Jesús les dice a sus discípulos, ¿cómo funciona esto? Le preguntan. Tengan fe en Dios. Ahora, ¿qué es tener fe en Dios? ¿Qué es la fe? Santiago nos habla acerca de la fe y lo hace una maravilla. ¿Pero qué será la fe? A veces decimos, no, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Listo. Pero en la práctica, ¿qué será tener fe? La fe, hermanos, es descansar, es ponerse confiadamente, es creer en el poder de Dios, en su sabiduría de Dios, en su amor de Dios, en su fidelidad a Dios. En su poder, que Él tiene el poder para hacer lo imposible. En su fidelidad, que Él es fiel a sus promesas para cumplirlas. En su amor y en su bondad, que Él quiere lo mejor para nosotros. Y en su sabiduría, que Él sabe el tiempo, la manera, la forma de darnos las cosas. Eso es tener fe en Dios. Eso es tener fe en Dios. Jesús no les dice, tengan fe en la fe. No, porque es tener fe en aquel que puede hacerle las cosas. Dios. Continúa el verso 23, dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga será hecho. Es interesante que Jesús aquí empieza diciendo, porque de cierto os digo. Y cada vez que Jesús dice porque de cierto, porque de verdad, hay que prestar atención.
Es porque lo que va a decir es importante. Es de hecho, toda la escritura es importante. Pero cuando hay esto, hermanos, prestemos atención. Porque es más importante. Y dice, es interesante, cualquiera. Cualquiera. No está diciendo, ahora sí, los que son más espirituales, es decir, el pastor, los diáconos, ¿no? Aquel que está en ministerio. No, es cualquiera. Ahora usted pregúntese, ¿yo, hermano? ¿Yo puedo hacer eso? Sí, porque no depende de nosotros, depende de Dios, del poder de Él. Y Él dice, cualquiera que dijere a este monte, muévete al mar, y no dudar en su corazón, será hecho. Wow. Hay una bonita ilustración acerca de esto. Una niña había escuchado esta enseñanza en una escuela dominical y dice, lo voy a poner en práctica, ¿no? Vamos a ver si funciona la fe. Y va a su casa por la noche, abre su ventana y había un cerrito ahí frente a su ventana y dice, muy bien, quiero que mañana esa montaña ya no esté ahí, ¿no? Está pidiendo. Se va a dormir, al otro día despierta, abre su ventana y mira, y obviamente el cerrito seguía ahí, no se había movido. Y dice, bueno, yo sabía que no se iba a mover, ¿no? ¿Saben qué? A veces el cristiano es así. La Biblia dice, no dudando, pidiendo a Él con fe, aquel que tiene el poder para hacer las cosas, aquel que tiene la voluntad de hacerlo. El creyente hoy en día se ha olvidado de esto. ¿Y dónde está su fe? A veces ponemos nuestra fe en la fe. Y quitémonos eso de la idea de que la fe por sí sola funciona, porque no es así. La fe sin Dios no es nada, así. Y la fe sin su palabra tampoco, porque la fe está relacionada a su palabra. Más adelante va Jesús a hablar acerca también de la oración, porque la oración está vinculada a la fe. La fe te mueve a que tú ores a aquel que tiene el poder para hacer las cosas. El verso 24 dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis orando. Miren, qué palabras tan grandes para el creyente, tan grandes para nosotros. ¿Sabe qué? Nosotros, los hijos de Dios, tenemos el privilegio de tener esto. El privilegio de creer. El privilegio de saber que tenemos un Dios. ¿Sabe qué? ¿Será que a usted le cabe la idea de que Dios es tan poderoso que cuando Él habló las cosas sucedieron? Hermanos, Él dijo, sea la luz, y fue la luz. Sean las plantas, y fueron las plantas. Ese Dios, hermanos, es el Dios de poder. Y a veces hoy en día, estuve leyendo un libro, y el ser humano tiene la idea de que el Dios del Antiguo Testamento no es el mismo del Nuevo Testamento. ¿Será que pasa eso? Y otros dicen, incluso y afirman, sí, no es el mismo, porque el Dios del Antiguo Testamento es un Dios airado, es un Dios que causa muerte, es un Dios que trae juicio, y el del Nuevo Testamento no, es un Dios de amor, un Dios que ayuda, un Dios que hace buenas cosas, y aparentemente no es el mismo. ¿Y usted en cuál ha creído? ¿En el Dios del Antiguo Testamento o en el Dios del Nuevo Testamento? Hermanos, es el mismo. Él no cambia. Es el mismo Dios. Ese Dios que abrió el mar rojo, ese es nuestro Dios. Y a veces no le conocemos. A veces no le creemos. A veces decimos tener un Dios grande, pero lo vemos muy lejos. Porque no tenemos fe. Porque no queremos depender de Él. Porque pensamos que yo puedo hacerlo solo, que yo tengo potencial, que yo tengo que experimentar por sí solo las cosas, y no dejamos que sea Él que ore en nuestras vidas. La oración es la relación más íntima que nosotros tenemos con Él. Es la relación más profunda que el creyente debe tener hacia Dios, porque la fe le mueve a orar al creyente. Si decimos tener fe en Dios, oramos a Él. Pero si ni siquiera no tenemos esa relación, si ni siquiera no dependemos de Él, ¿cómo vamos a vivir como Él le agrada?
¿Cómo vamos a demostrar a los de afuera que tenemos un Dios grande si ni siquiera tenemos una relación con Él? ¿Cómo es que nosotros entre humanos tenemos relación? ¿Cómo llegamos a conocer más a una persona? ¿Cómo es que llegamos a entablar una amistad con alguien cercano? ¿Cómo lo hacemos? Relacionándose, pasando tiempo, conociéndose, sabiendo cómo es la otra persona, demostrando sinceridad, honestidad. Si con los humanos hacemos esto, con Dios deberíamos hacerlo de una manera más grande. ¿Por qué, hermanos? Porque Él tiene el poder para hacer las cosas. Más adelante también en esta misma narrativa se conecta otra palabra, el verso 26. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Mete una palabra perdonar, mete oración, mete fe. ¿Por qué? Porque todo se relaciona. Nadie puede entrar al trono de la gracia si no ha sido perdonado. Por eso les dije, esto de acá es un privilegio para nosotros. Porque nosotros ya somos perdonados, ya fuimos lavados, ya fuimos sellados con su Espíritu. Somos hijos de Dios, podemos entrar a su trono de gracia, a orarle, a pedirle. ¿Saben qué? Las cosas que nosotros pidamos a Dios solo van a ocurrir dentro del margen de la oración. Y siempre fue así. Jesús le oraba a Dios, a su Padre. Y siempre toda bendición viene bajo el margen de la oración. Pedid, se os dará. Hay que pedirle a Dios. Ahora tampoco esto es una carta abierta para que yo pida lo que quiera, ¿no? Porque muchos agarran este texto, muchas iglesias, y lo distorsionan, y lo fregan. Y ahí viene la religión de proclama, reclama, ¿no? Todo lo que tú proclames tenés que reclamarlo, todo es tuyo, digamos, ¿no? No es así. No funciona así. Porque ese estilo, ¿qué causa? Confusión y frustración. Porque lo que tú pediste, Dios no te lo da. Y te frustras. Porque no funcionan así las cosas. Fe, ponerse en las manos de Dios, dependiendo completamente de Él, sabiendo que Él tiene poder para hacer las cosas. Que Él es fiel a sus promesas. Que en su amor y su bondad, Él desea lo mejor para ti. Y Él es sabio. Porque Él sabe el tiempo, el momento de darte las cosas. Si usted no tiene algo hoy, ahorita, agradezca a Dios. Porque Él está dando lo que usted necesita. Y no nos frustremos en cosas que no tenemos y pedimos y no nos llega. Dios en su sabiduría sabe lo que es mejor para sus hijos. Quiero hacerle una pregunta. ¿Usted de verdad quiere que otras personas conozcan el Evangelio? ¿Sí? Pues hay que orar y hay que predicar. Eso es lo que debemos hacer. Decimos que amamos a Dios. ¿Cómo decimos que amamos a Dios si no lo vemos? Y a veces a las personas que vemos ni siquiera estamos dispuestos a perdonar. Ahí conecta lo siguiente. No podemos llegar a Dios con un corazón, con una petición, si nuestro corazón no ha podido perdonar a mi prójimo. Y este es el problema que también tiene el ser humano. El ser humano no está dispuesto a perdonar a otros. Y no vamos a poder, hermanos, llegar al trono de la gracia con un corazón así. Jesús lo dijo. Perdonar, soltar y acercarse a Dios con fe, confiadamente. Porque Él sabe lo que es mejor para sus hijos. Esto es aplicable en nuestras vidas en todo sentido. La relación del creyente va a fortalecerse, va a crecer a la medida que usted se relacione con Dios a través de la oración. Él, Dios, el Padre, conoce tu vida, conoce nuestras vidas, hasta el más mínimo detalle, hasta el más grande detalle. Tenemos un Dios, hermanos, que es poderosísimo, pero vivimos como que no lo tuviéramos.
El creyente hoy en día vive como que no hay Dios. Y se frustra y se amarga. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos la tarea de demostrarle a este mundo que hay un Dios que nos ama, que hay un Dios que está en control de todo. Este domingo nos vamos a lecciones. Hay mucha gente que está especulando de todos lados. Y hablando acerca también de esto, acerca de que las iglesias se han vuelto como que un lugar donde ocultamos nuestra falta de fe, porque sí, tenemos falta de fe desde desde la cabeza hasta los pies. Nos falta la fe. Ayer con la hermana Ángela estábamos almorzando. Se sentaron frente a nosotros 4 jóvenes, ¿no? En su conversación de principio, normal, les trajeron un alimento para comer y uno de ellos decía, ahora, ¿quién va a orar? Yo dije, estos son cristianos, son hijos de Dios, ¿no? Creen en Dios, le aman a Dios. Y yo les dije, yo se los oro. Se los oré por todo el grupo para que coman. Pero, ¿qué pasó después? Porque la conversación de ellos cambió drásticamente. Empezaron a hablar de cosas feas. Cambió. ¿Qué pasó? ¿Aman a Dios? Dicen creerle a Dios, pero viven diferente. Y somos así. Entre semana vivimos diferente y venimos a la iglesia a ocultar nuestra falta de fe. No, hermanos. No debe ser así. Nosotros como hijos de Dios no debemos vivir así. Dios conoce todo, nuestro corazón y nuestras vidas. Y acerquémonos a Él con fe, creyendo que Él desea lo mejor para nosotros. Oremos. Dios, Señor, qué bueno por tu palabra. Gracias, Padre, por amarnos. Gracias, Señor, por demostrar que tú, Señor, eres todopoderoso, que en tus manos está, Señor, nuestras vidas. Y perdónanos, Señor, porque de hecho no hemos tenido una relación genuina. No te estamos buscando, no te estamos conociendo. Sin embargo, Padre, estamos fallando en esto. Estamos pecando, Señor, a no creerte, a no confiar en ti y al depender de nuestras fuerzas y al depender, Señor, de nuestras circunstancias. Dios, que este tiempo, que esta enseñanza a nosotros nos lleve a poder reflexionar, Señor, y a poder buscarte con un corazón humilde, un corazón que reconoce tu grandeza y tu poder y que tú quieres lo mejor para nosotros. Ayúdanos, Señor, en este día, te lo pedimos, Padre, en Cristo Jesús. Amén.